licenciatura en Filosofía, quienes vienen a compartirnos su proyecto La Nueva Atenas, Filosofía para la ciudad de Tijuana. En esta ocasión van a presentar Alejandra Martín y Dana Cruz. Brindémosle un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Nosotras vamos a hablar de nuestro proyecto La Nueva Atenas, Filosofía para la ciudad de Tijuana. Este proyecto lo iniciamos Dana Cruz y yo hace 3 años, un 9 de marzo, y consiste en reunir a docentes, estudiantes y egresados de la carrera de Filosofía o de Humanidades para realizar exposiciones, círculos de lectura en torno a la filosofía antigua o filosofías de otras épocas que tengan resonancia con estas filosofías. En la primera como inauguración, pues se inauguró con una introducción de Platón a cargo del maestro Conrado. Luego yo di un tema sobre los mitos y Dana habló sobre los sofistas, y a partir de ahí nos reunimos semanalmente y leímos los 10 primeros diálogos de Platón, entre ellos la Apología, el Critón, y los hemos estudiado con las mejores como ediciones, Editorial Gredos, Alianza, artículos y especialistas en filosofía antigua como Werner Jäger. Y pues este proyecto tiene como objetivo socializar la filosofía y llevarla a la comunidad de Tijuana. El proyecto de la Nueva Atenas está inspirado en la Academia Platónica de Florencia. A Florencia en el siglo XV se le llamaba la Nueva Atenas. ¿En qué consistía esta academia? Pues no era una institución, sino que era un grupo de amigos de filósofos, políticos y arquitectos que se reunían en las villas de los Medici a compartir la filosofía o el estudio de las obras platónicas o el proceso de traducción de estas obras. Es decir, gracias a esta reunión de amigos fue que se posibilitó la traducción de Platón del griego al latín y que floreció el platonismo durante el Renacimiento y permeó en el arte, la arquitectura y en toda la ciudad, que hasta ahora ese esplendor del pensamiento y de la arquitectura está presente hasta la actualidad. Entonces está inspirado en el título está inspirado en la Nueva Atenas, y nosotros y nosotros consideramos a Tijuana como la Nueva Atenas porque vemos un aspecto positivo en la reunión de personas que están apasionadas por el conocimiento y que pueden brindar a la comunidad temas de valores superiores. Lo que pretende lo que pretende la Nueva Atenas es sacar a la filosofía del aula y del círculo inmediato, que sería la academia y el gremio, y compartir sus herramientas y saberes con los ciudadanos de Tijuana. Estamos acostumbrados, o en la escuela funciona que nos enseñan las teorías, las ideas de los filósofos, analizarlas, sintetizarlas, quizá hasta argumentar, pero no se nos evalúa que las llevemos a la práctica. Y de hecho hay una como decisión que divide la filosofía teórica y de la práctica, pero la Nueva Atenas quiso atreverse a dar el salto de pasar de la teoría a la práctica, y somos conscientes de las problemáticas que puede haber en vincular a la filosofía con la sociedad. Sin embargo, creemos que es un ejercicio que vale la pena. Que la filosofía sea práctica y no solo teórica, que se viva de forma filosófica y no solo se estudie. Por ejemplo, en filosofía, en una clase de argumentación,
uno puede estar argumentando a favor del veganismo y si media hora después se come un bistec de carne, no pasa nada. Incluso si alguien le llegara a decir que por qué se está comiendo un bistec de carne, alguien le podría decir que es un argumento ad hominem o una falacia. Pero queremos hacer una invitación a que tanto los docentes como nosotros como alumnos llevemos la filosofía a la práctica, que no solamente se quede en la teoría, sino que allá afuera haya una correspondencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Y sí. Bueno, como mencioné anteriormente, prácticamente las actividades de la academia consisten en reunir a docentes, estudiantes y egresados de humanidades para que investiguemos juntos temas de la filosofía como antigua. ¿Qué más? También, como lo señaló Dana, esta como decisión que se da entre simplemente estar estudiando algo y se da como un desfase en que elaboramos ciertas ideas pero no son compatibles con nuestra vida. Entonces nosotros buscamos no solamente ser filósofos de 8 a 2, es decir, cuando se es docente o cuando se es estudiante, sino también en la vida practicar esas ideas que nosotros consideramos de mayor valor, ¿no? Y también una de las cosas por las que rescatamos esta tradición es que el filósofo se ejercitaba continuamente en su filosofía, pero considerando el bien común. No estaba orientado hacia un individualismo, sino que lo que nosotros valoramos de estas ideas es esa importancia en el bien común y lo vemos como una posibilidad para reparar el tejido social de la crisis o pérdida de sentido, como menciona Maurice Gauchet, que está aconteciendo actualmente. Pues, ¿cómo se logra? Regularmente nosotros también seguimos el modelo de la Academia Platónica de Florencia, en el sentido que no es una institución propiamente, sino que nosotros nos apropiamos de distintos espacios y los resignificamos. Entonces hemos estado como en bibliotecas, en distintas cafeterías de la ciudad. Dan y yo dimos una introducción de lógica aristotélica hace un año exactamente, en la Biblioteca Benito Juárez. Y pues se trata de organizar ciclos de lectura, exposiciones y talleres y tener una dinámica de participación con el público. La nueva academia tiene dos ejes: un eje práctico, gratuito, que se dedica a la difusión y divulgación de filosofía con todo tipo de público. Pueden ir desde adolescentes, personas mayores, no importa las disciplinas o las carreras o las profesiones a las cuales se dediquen. Solamente buscamos que tengan el interés o la pasión por temas estéticos, políticos, éticos y que nos acompañen en esta dinámica. Y está el otro eje, que ya es una cuota de recuperación económica. Regularmente se considera que las humanidades o la filosofía no tienen que estar asociadas con lo económico, pero nosotras lo vemos como una vía o una forma de escapar a esos trabajos forzosos de 8 horas y que no tiene nada que ver muchas veces cuando nosotros egresamos con nuestra pasión y nuestra vocación. Entonces vemos esta vía como una posibilidad de nosotros generar nuestra propia como economía, no utilizando la filosofía como un medio, porque la filosofía es un fin en sí misma, desde la antigüedad se considera así, sino nosotros como al estudiar ciertos temas, al organizar seminarios, cobrar una cuota de recuperación para tener más tiempo para dedicarnos a lo que más nos apasiona, que es la filosofía, ¿no? ¿Y cómo nos proponemos recuperar esta dimensión práctica? Pues en primera, recuperando su dimensión originaria,
que vea la filosofía como un estilo de vida, y podemos recordar a Sócrates, quien dice que una vida sin examinar no merece ser vivida. Pero antes de él está la época helenista, que está marcada por crisis y guerras, en donde las personas y los filósofos, gente de cualquier rubro social, se empezaron a cuestionar cómo la forma en la que vivían y cómo podían alcanzar la eudamonía o el bienestar. De ahí surgieron varias escuelas como la cínica, la hedonista, los estoicos, y la Nueva Atenas quiere recuperar esta dimensión, como venimos diciendo, para que no solamente la filosofía se quede en erudición, en conocimientos enciclopédicos, en datos curiosos, sino que seamos capaces de también vivir de acuerdo a lo que pensamos y a nuestros ideales. Bueno, una de las como filosofías que nos interesa o que queremos que corresponda también con el proyecto de la academia es con ciertos aspectos de la filosofía práctica de Nietzsche. El filósofo Giovanni Reale tiene un libro que se llama La sabiduría antigua. Entonces él analiza este concepto de Nietzsche de nihilismo que se llama valor de la nada, y diagnostica pues que esta época no hay como propuestas, las personas no están creando conceptos que sean como afirmativos o que afirmen la vida o potentes. Entonces él detecta varios puntos que han hecho como este nihilismo general. Una de las cosas es el cientificismo, otro es la pérdida del amor verdadero, la escalera de Platón, y también habla de este sentido como relativista, de esta apatía, y pues lo pone en varios puntos, pero él propone rescatar las filosofías de la antigüedad como esas filosofías que afirman la vida, que son potentes y que incitan a crear valores nuevos. Entonces también tenemos esta lectura de un especialista, Platón, que retoma a Nietzsche desde el aspecto de la potencia o el alejarse de esos como aspectos debilitantes pues de la vida alienada, ¿no? Y sugerimos que nuestra herramienta indispensable para llevar todo esto a cabo es el diálogo. Y me gustaría que nos tomemos un tiempo para pensar qué es un diálogo verdadero o qué hace que un diálogo sea efectivo. Y pues para empezar podemos recordar la etimología, que diálogo se compone de dos partes, donde dia es a través o en medio, y logos puede ser palabra o razón. Entonces, una primera aproximación podría ser que el diálogo es a través de la razón, en medio del lenguaje, y también que implica un otro. En la Nueva Atenas vemos el diálogo como un puente entre una conciencia y otra. Es una forma en la que el yo se reconoce frente al otro. Y en el diálogo, al mismo tiempo, hacemos dos cosas. Cuando estamos en un diálogo y tenemos este puente abierto entre mi conciencia y la de un otro, al mismo tiempo yo puedo reconocer y reforzar sus ideas y creencias, o puedo no reconocerlas y cuestionarlas o criticarlas. Pero para que esto sea efectivo, yo tengo primero que saber escuchar, tengo que tener interés, estar dispuesto a querer entrar en un diálogo en donde la condición es que cuando yo entre en él, salga de una forma distinta en la cual entré, o que lo que entre por una oreja no me salga por la otra sin haber modificado algo de mi pensamiento. Y vemos que aquí el diálogo nos hace llegar a lugares donde tú solo no podrías llegar, y creo que actualmente casi nunca estamos en un diálogo verdadero. Contamos muchas historias, contamos chismes, anécdotas, pero realmente entrar en un diálogo creo que se ha perdido mucho de esta práctica y del valor que tiene para reforzar, como les decía, cuestionar ideas. Entonces, la Nueva Atenas es un espacio para entrar en diálogo
con ya sea docentes, alumnos, público en general. Cualquiera es bienvenido y es escuchado. Otro de los conceptos que nosotros recuperamos en el proyecto de la Nueva Atenas es la inquietud de sí o el cuidado de sí, que parte desde la sentencia délfica de conocerte a ti mismo. Estos temas los recuperó Michel Foucault al final de sus días, y tiene un libro que se llama La hermenéutica del sujeto, que ya muchos autores anteriormente lo habían tratado, pero pues él lo que hace es pues a recuperar todos estos conceptos y llevarlo a lo que él se llama las prácticas filosóficas o las tecnologías del yo, que son ciertas prácticas de ascesis o ascetismo o ejercicios que se hacían para la transformación y formación del sujeto. Y partiendo de esta sentencia délfica, pues que se interpreta de muchas formas, muchos autores especialistas en la antigüedad la van a interpretar de distintas formas, pero va a tener una correspondencia, no van a ser diferentes. El conocerte a ti mismo era para el momento en que uno desarrollaba ese tipo de prácticas, podía como ver cuál era su posición en el cosmos o su posición en la ciudad, o sea, el papel que uno debía desempeñar, porque a los griegos, como repetía anteriormente, les interesaba el bien común, no era como simplemente como acumular ideas, filosofías para sentirse el más listo de todos, ¿no? Sino que era para tener una visión del bien de la ciudad. Y esta palabra de cuidado de sí o inquietud de sí se llama epimeleia. Entre estas prácticas que nosotras rescatamos es el ejercicio que hacían los pitagóricos de leer en voz alta, o la enseñanza que transmitían los maestros verbalmente